Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. ¿Por qué no dispones tu corazón y vamos a danzar a Dios con todo nuestro corazón? Es para Él este día. Cantamos juntos. Tú me salvaste, me perdonaste, me diste libertad para alabarte, para exaltarte y adorarte, Dios. Todos juntos. Compraste libre soy por tu amor, tu gracia y paz proclamaré, toda mi vida te daré, fui perdonado en la cruz por tu amor, tú me salvaste, me perdonaste, me diste libertad. Todos juntos, iglesia. Oh, 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 oh. Una vez más. Oh, 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 te daré, me compraste libre soy por tu amor, tu gracia y paz proclamaré, toda mi vida te daré, fui perdonado en la cruz por tu amor. Danzamos, tu nombre, oh Dios, exaltaré, alabanza te daré. Compraste libre soy por tu amor, tu gracia y paz proclamaré, toda mi vida te daré, fui perdonado en la cruz por tu amor. Cantamos una vez más tu nombre. Exaltaré y alabanza te daré, me compraste libre soy. Amor, tu gracia y paz proclamaré, toda mi vida te daré, fui perdonado en la cruz por tu amor, tu nombre, oh Dios, exaltaré, alabanza te daré, me compraste libre soy por tu amor. Iglesia, hazlo fuerte a Dios con todo tu corazón. Dios, queremos exaltarte solamente a ti. Gracias porque tú nos amas. Tu amor es tan grande, tan hermoso. Gracias, Padre, porque aún cometiendo errores, tú nos amas. Y ese amor jamás se va a acabar. Dios, así como tú nos amas,
Queremos amarte a ti con ese amor tan fuerte, tan grande, tan poderoso. De la misma forma queremos amarte a ti. Te amamos, Dios. Este corazón, cada corazón es tuyo. Te entregamos nuestro corazón. Queremos entregarte nuestro corazón a ti, Dios. Porque no hay en tu lugar, iglesia, que no cierras tus ojos. ¿Y por qué no dispones tu corazón? Empieza a darlo con tus palabras, con un canto. Empieza a decirle a Dios: yo te amo. Quiero amarte como tú me amas a mí. Enséñame a amarte cada día. Enséñame a seguirte cada día. Eres mi canción, mi tesoro, tú mi proveedor, ahora y siempre, mi esperanza y mi confianza está en ti. Oh, tu gracia me abraza. Oh, cuán bello amor, cuán bello amor me alienta, me sustenta. Oh, cuán bello amor, cuán bello amor. Eres mi
Gracias por esa gracia, Dios. Es un regalo para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Solo tú eres hermosa. Solo tú nos salvaste. Jesús, solo tú moriste por cada uno de nosotros por amor. Porque por ti somos libres. Eres nuestra salvación. Padre, somos tuyos. Gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por ese regalo tan grande que nos has dado. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza y se vistió. Tu resurrección estoy acá. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó.
yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso eterno Rey, mi Salvador, glorioso es, mi libertad comprada fue, me rescató, su gracia al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso eterno Rey, mi Salvador, glorioso es, mi libertad comprada fue, me rescató, su gracia hermoso eterno Rey, mi Salvador, glorioso es, mi libertad comprada fue, me rescató, su gracia te amamos, eres digno. Dios, te amamos. Te amamos solamente a ti, Dios. Solo tú eres hermoso. Solo en ti hallé la gracia. Vamos a cantar una vez más, hermoso Dios. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es, mi libertad comprada fue por ti.
¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Como ustedes saben, pues hemos estado transmitiendo todos los mensajes que Dios tiene para nosotros a través de, los medios electrónicos que también Dios nos ha permitido tener. Con toda esta situación, la verdad es que ya los extrañamos muchísimo, y en la familia de la fe realmente es que, pues a veces es complicado estar lejos, pero sabemos que estamos en un mismo sentir y que tenemos un mismo deseo. Bueno, el mensaje que yo creo que hoy Dios tiene para nosotros es muy importante, es fundamental, porque yo me he dado cuenta de una situación que ha estado muy latente y ha estado sucediendo en la iglesia con mucha frecuencia, y es que cada iglesia y que cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión de lo que Dios hace y de lo que sucede en el mundo, y cada uno la tiene de manera distinta. Cada iglesia, y hemos puesto el pretexto de decir, es que mi iglesia tiene una esencia y la mía tiene otra, pero la palabra es la misma para todos nosotros. Y me he dado cuenta que hemos diferido, sobre todo en esto que está pasando, sobre el coronavirus, sobre todo lo que está, esta pandemia mundial. Me he dado cuenta que cada iglesia tiene su propia perspectiva, y lo importante es que la cosmovisión que cada uno tiene que tener es la de Dios y no la de nosotros mismos. He visto videos en las redes sociales, en las noticias, sobre todo de personas importantes de iglesias cristianas grandes, algunos diciendo que toda esta pandemia es una actividad demoníaca, otros dicen que es un juicio de Dios, otros dicen que es por el pecado del mundo, y realmente es que no nos hemos puesto de acuerdo en ese sentido, y creo personalmente que tal vez a lo mejor ni siquiera vamos a poder contestar con sinceridad por qué está sucediendo esto. Lo único que sabemos es que está bajo la voluntad y la soberanía de Dios, pero aquí entra una incógnita que yo quiero compartir con ustedes, iglesia, y es, ¿está pasando todo esto por el pecado del mundo? Lo que está sucediendo en el mundo está precisamente sucediendo por toda la ola de pecado que no solamente vivimos en el siglo XXI, sino que el mundo ha vivido desde hace ya algunos tiempos, sobre todo con la integración de las tecnologías y de las nuevas modalidades de pecado que hay. Pero yo quiero hacer esta pregunta, y yo quiero que te lo preguntes conmigo. ¿Está sucediendo todo esto por el pecado? Y si ya te hiciste esta pregunta, quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5, y Jesús mismo va a respondernos esta pregunta, ¿ok? Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5, dice así, lo voy a leer. En esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en esta parte de la Biblia? Lo que Él está diciendo es que a veces las catástrofes naturales, o a veces las situaciones complicadas que ocurren en el mundo, no necesariamente encuentran su origen en la maldad, en la iniquidad o en el pecado del hombre. Y eso quiero que quede muy claro, iglesia, y quiero que lo tengas en mente. Porque puede pasar que Dios no lo quiera, llega a suceder algo en tu familia, alguna catástrofe, alguna mala noticia, sobre todo en estos tiempos, alguna situación que tenga y que esté relacionada con todo lo que estamos viviendo. Y muchas veces lo primero que pensamos es que porque estás en pecado. No sé, ¿qué crees que se enfermó tal pastor? Es porque está en pecado. No sé, ¿qué crees que se enfermó tal persona? No, de seguro estás en pecado, arrepiéntete, o si no, por eso te enfermaste. Y la realidad es otra, iglesia. La realidad es que no necesariamente lo que sucede en el mundo encuentra su origen en el pecado del mundo, y no necesariamente un juicio de Dios
o algo que Dios esté haciendo en la iglesia cristiana encuentra necesariamente su origen en el pecado de la iglesia o en el pecado del mundo. Y quiero que entendamos eso, porque eso es un punto fundamental para lo que quiero que entendamos después, porque el segundo punto que quiero tocar con ustedes es el sacrificio de Jesús. Todo este mensaje que Dios tiene para nosotros hoy tiene que ver con lo que está pasando, y al final vamos a ver cómo la única solución dentro de los desiertos es Cristo. Y el segundo punto es que el sacrificio de Jesús no fue hecho principalmente para tres cosas. Y quiero entrar en una situación un poco real, y no poco real, más bien muy real, que está pasando en la iglesia, sobre todo ahorita en el siglo XXI, y es lo que muchos llaman el evangelio de la prosperidad. Quiero que juntos veamos en la palabra cómo realmente esta serie de ideas y esta serie de mensajes han estado siendo motivadas por un sistema meramente capitalista que nos ha hecho consumistas como cristianos. Y la Biblia enseña totalmente otra cosa. El apóstol Pablo creía totalmente otra cosa. Jesús enseñó totalmente otra cosa, que no es lo que se ha estado enseñando en nuestros tiempos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Y quiero que lo veamos porque toda esta serie de ideas ha estado enseñando que el hecho de que tú te hagas cristiano te va a hacer millonario. El hecho de que tú te hagas cristiano vas a estar completamente bien, no vas a tener ninguna serie de problemas, y es más, hasta tus problemas se van a esfumar. Y yo les voy a decir algo, iglesia, la realidad es que no es así. Lo que enseña la Biblia al respecto de los padecimientos, de los sufrimientos, del dolor, de las tribulaciones, es totalmente otra cosa de lo que se ha estado enseñando, y quiero que lo veamos en la Biblia. Mira, primeramente, el sacrificio de Jesús no fue hecho principalmente para que tú te hagas rico. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Voy a buscarlo rápidamente, porque esto sí lo quiero leer con ustedes. Si lo tienes ahí en tu casa, por favor abre tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice así: cuando salía, está hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Escucha con atención, iglesia. Quiero que entendamos juntos y quiero que comprendamos que el sacrificio de Jesús no fue hecho principalmente para que tú te hagas millonario. Lo que significa que si en esta situación que estamos pasando, tal vez económicamente no te esté yendo a lo mejor tan bien como te estaba yendo antes, no significa que Dios no esté contigo. No significa que Dios no te ame. No significa que estás en pecado, o no significa que ya Dios trajo un juicio sobre tu vida. No es así. Lo que quiero que comprendamos es que el deseo de Jesús principalmente es que a veces Él tiene que colocar desiertos para que nos alejemos de amar el dinero. Escucha otro versículo, Lucas capítulo 12, versículo 13. Voy a buscarlo rápidamente. Lucas capítulo 12, versículo 13, escúchalo con atención. Dice así: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Iglesia, quiero que sepas esto. No sé a lo mejor si ha habido algún problema, si ha habido alguna situación en tu familia, una dificultad económica, pero lo que quiero que comprendas es
que tu vida no depende y no consiste principalmente de lo que tienes materialmente. El corazón de Jesús es que no esté tu corazón en esas cosas materiales, en esos bienes. Entonces, quiero que comprendamos juntos que a veces tiene que suceder todo esto y algunos desiertos. ¿Para qué? Para que tú y yo nos alejemos de amar el dinero, para que tú y yo nos alejemos de toda esa situación de tener nuestro corazón en mente con los bienes. Y número 2, escucha, el sacrificio de Jesús no fue hecho principalmente para que tú te hagas famoso. No vamos a leer la historia, pero para que la tengas en mente y te la dejo de tarea, léela en tu casa. Está en 2 de Crónicas capítulo 26 y especialmente el versículo 16 habla de un rey que se llamaba Usías. Ese rey, dice la Biblia, que construyó lanzas, construyó material para su ejército, construyó catapultas y armas de guerra y tenía un ejército importantísimo, tenía un ejército increíble. Y dice la Biblia en el versículo 16 de 2 de Crónicas 26 que cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se envaneció. Y versículos después dice la Biblia que Usías entró al templo y que él quiso ofrecer incienso. Y lo que sucede es que muchas veces nosotros nos creemos Dios. Llega un momento en nuestra vida en donde a lo mejor Dios te bendice, te prospera, te da bienes materiales y te da muchas otras cosas y tú quieres ponerte en lugar de Dios. Y hay cosas que Dios no te ha mandado a hacer que tú quieres empezar a hacer. Y yo me he dado cuenta de esto en una situación, iglesia, a lo mejor tú lo has visto, pero no tengo el afán de hablar mal de nadie ni de poner en evidencia a nadie. Pero yo me he dado cuenta cómo en las redes sociales se ha estado dando un fenómeno en donde todos dicen: yo decreto en el nombre de Jesús que se seca el COVID-19. Y pues no se ha secado hasta ahorita. Y a lo mejor muchos pueden decir: sí, claro que sí, declaramos y tenemos fe en la palabra y nuestra boca tiene poder. Pero yo a veces me imagino como cuando declaramos algo, ¿no? Yo declaro en el nombre de Jesús que se seca esta pandemia y no se seca, y es como si Dios estuviera diciendo: a ver, oblígame a que se seque. La soberanía de Dios actúa por encima de todas las cosas. La soberanía de Dios, no estamos en lugar de Dios, no somos nosotros Dios. Y yo no sé a lo mejor lo que las personas han vivido en esta situación muy complicada, pero nosotros no somos Dios, porque eso es la fe. La fe trasciende el sentido de lo que tú quieres a la voluntad de Dios. Ya no es lo que yo creo ni lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Ese es el nuevo grado de la fe. Entonces Dios no nos dio, el sacrificio de Jesús no fue para que nosotros obtuviéramos fama, porque créanme, mucha gente ha ocupado esta situación para querer de repente de la noche a la mañana tener una ideología distinta y decir que Dios les dio algo, y es bueno, no es malo, pero lo que quiero que comprendamos es que especialmente lo que está sucediendo no es para eso, porque lo dice la Biblia. Jesús no quiere que tú te hagas famoso. Usías perdió el control cuando se hizo fuerte y quiso ponerse en lugar de Dios. Número 3, el sacrificio de Jesús no fue hecho principalmente para que tú vivieras libre de problemas. Escucha esto con atención, iglesia. Mira, a lo mejor voy a entrar con ustedes y con algunas personas en alguna controversia, pero lo que quiero que comprendas es que toda la Biblia y absolutamente todo el sentido de lo que la Biblia enseña principalmente está en que es necesario el dolor. Y tú puedes decirme: ¿el dolor? Sí, el dolor, el sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones son totalmente necesarias. Prueba número 1 de esto está en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 22. Voy a leerlo. Si estás ahí conmigo, por favor, busca el libro de Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice así, diciendo, está hablando Jesús: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escucha con atención, Jesús mismo comprende, Jesús mismo sabe y sabía cuando vino a la tierra que era necesario. Hay una necesidad en el hombre por a veces sufrir, por a veces experimentar dolor, por tener tribulaciones. ¿Por qué? Porque es ese dolor
es ese sufrimiento el que nos hace madurar. Jesús mismo lo sabía. Entonces, quiero que sepas y que escuches esta cosa que es muy importante. El punto es que no importa cómo moriste, lo que le importa a Dios es cómo viviste. Ese es el sentido del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no consiste en la manera en la que tú vas a morir, consiste en la manera en la que tú estás viviendo por Jesús. Jesús lo comprendía, Jesús sabía cómo iba a morir, pero todo el ministerio de Jesús y toda la ideología de Jesús se basó más en cómo vivió, en los años en los que estuvo con sus discípulos, porque Él sabía que había una necesidad de que Él tenía que sufrir por nosotros. Entonces quiero que comprendas eso, iglesia. El sufrimiento es algo necesario y te lo voy a demostrar con otro versículo en la Biblia que está en el libro de Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, versículo 19, dice así: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Escucha con atención, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínate, ponte en el lugar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había ido a predicar a esta región y de repente vienen unos judíos, convencen a la multitud y lo apedrean y queda como muerto y lo sacan de la ciudad. Imagínate en qué estado tiene que estar una persona para que crean que estás muerto. Hay muchos teólogos que creen que en realidad el apóstol Pablo durante estos versículos recibe una revelación que después expresaría a los Corintios en su segunda carta. Y imagínate cómo estaba el apóstol Pablo. Imagínate, yo creo que estaba sangrando, estaba totalmente empolvado. Imagínate después de ser apedreado la condición física que tienes. Y lo que hizo el apóstol Pablo increíblemente es que los discípulos lo rodearon, oraron por él, se levantó, regresó a la ciudad, volvió a predicar, hizo discípulos y una sola cosa les enseña a los discípulos. No les dice otra cosa. Él no les dice: vengan y tu problema se va a resolver en este momento. Es más, ¿quieres 5 millones de pesos? No te preocupes, ven a la iglesia y si tú das una ofrenda mayor, Dios te los va a regresar. No, lo que el apóstol Pablo les enseñó a los discípulos y lo que los exhortó es necesario. El apóstol Pablo les estaba queriendo decir: ¿ven esto que me acaba de pasar? ¿Ven esto que me está sucediendo? Bueno, es necesario que ustedes también vivan esto. ¿Para qué? Para que entren en el reino de Dios. El dolor, el sufrimiento, por más difícil que a veces pueda parecer, es necesario. Es necesario. Y mira, pueden surgir muchas preguntas. Y yo sé que van a surgir muchas preguntas en ti, porque en mí surgieron. Cuando yo traté de investigar toda esta cuestión del dolor y de muchas situaciones, surgen preguntas. ¿Dios creó el dolor? Y si Dios creó el dolor, ¿por qué no mejor lo quita? ¿Y por qué no Dios hace un mundo sin dolor? ¿Y por qué no mejor Dios hace un mundo en donde no haya enfermedades, en donde no exista el cáncer, en donde no exista siquiera la muerte? Y simplemente, ¿por qué no nos lleva a Dios a vivir con Él? Todo tiene que ver con Génesis y no voy a tardarme ahorita en explicar toda esa situación, pero lo único que Dios quiere es que tu amor sea voluntario. El dolor es necesario. Imagínate que tú no tuvieras la capacidad de sentir dolor. Tú pondrías tu mano sobre una estufa y no sentirías nada mientras tu mano se incinera ahí y se quema porque no sientes dolor. El dolor es necesario, iglesia. Por más difícil que sea, por más complicado que a veces suela ser, el hecho de aceptar que todo lo que está sucediendo es por algo y está dentro de los planes de Dios. Y como tercer punto quiero que vayamos a algo. ¿Cuál es el papel que tú y yo tenemos que jugar en esta situación, iglesia? No sé si te lo has preguntado, yo me lo he preguntado. Yo me he puesto a pensar: Señor,
estamos aquí, te estamos sirviendo, a lo mejor no podemos venir aquí, pero entendemos que no es la iglesia, no es el lugar, soy yo. Y le he preguntado a Dios, ¿cuál es nuestro papel? Por ejemplo, nosotros, ¿cuál es el papel de la juventud? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta situación? A lo mejor sí es predicar, sí es anunciar las buenas nuevas de Dios, pero ¿cuál es nuestro papel, iglesia? Y yo te voy a decir una frase que a mí me encantó y te lo recomiendo. Después a lo mejor ahí en la página de Facebook a ver si podemos subir el link del libro para que lo puedas descargar. Hay un libro que he estado leyendo de un profesor llamado John Lennox y el libro se llama ¿Dónde está Dios en el tiempo del coronavirus? ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Así se llama el libro. Y él tiene esta frase que yo espero que tú adoptes y que está increíble. A mí la verdad me gustó muchísimo y quiero empezar este último punto y la conclusión de este mensaje que Dios tiene con esta frase. Mira, dice así: el cristiano no es una persona que haya resuelto el problema del sufrimiento. El cristiano es una persona que ha llegado a amar y a confiar en el Dios que sufrió por él. Esta es una realidad, iglesia. A lo mejor tú y yo no vamos a poder explicar concretamente por qué está sucediendo todo esto. Tal vez tú y yo no sabemos exactamente el propósito que conlleva todo lo que estamos pasando, el hecho de no salir, el hecho de no estar aquí en la iglesia, el hecho de no poder venir, de ni siquiera poderle a veces dar un abrazo a una persona que quieres mucho, de poder estrechar su mano y saber que confías en él. Y es complicado, es difícil. Hay gente que está lamentablemente muriendo. Hay gente que lamentablemente ahorita, mientras tú estás escuchando esto, yo estoy parado aquí, hay gente que está en un hospital luchando por su vida. Y tú y yo como cristianos tal vez no podamos resolver el problema del sufrimiento, pero lo que sí podemos hacer es amar y confiar en el Dios que ese mismo sufrimiento ya padeció por ti y por mí. Ese es el punto crucial. El papel que la iglesia tiene que jugar en estos últimos tiempos es entender el mensaje de Dios y entender que el punto principal por el cual Dios está haciendo lo que hace es por amor. ¿Cómo te voy a demostrar esto? Escucha con esto, es la última cita y por favor quiero que todos vayan conmigo a esta cita. Es Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, voy a leer desde el versículo 9, no voy a leer todo lo que dice, pero solamente voy a leer desde el versículo 9, dice así: entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Escucha, iglesia, la dulzura de las contemplaciones de Dios están mezcladas también con la amargura que la iglesia tendrá que pasar para llegar a la eternidad. No te estoy diciendo que todo en la vida cristiana es sufrir y sufrir y sufrir. No, no es así. Hay tiempos de paz, hay tiempos de gozo. Todo tiene que ver cómo defines tu riqueza. Porque para algunas personas riqueza es tener un buen coche, tener una buena casa, tener un buen negocio y ganar constantemente cierta cantidad de dinero al mes. Pero para nosotros la única riqueza que tiene que haber, tiene que estar en Cristo. La única riqueza que nosotros debemos tener en esta vida cristiana es Cristo, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, iglesia, te voy a repetir esta frase. Dice: la dulzura de las contemplaciones de Dios están mezcladas también con la amargura que la iglesia tendrá que pasar para llegar a la eternidad. Cuando Juan toma este libro, dice la Biblia que en la boca es dulce, pero en las entrañas es amargo, porque así es.
Porque es bien bonito hablar y decir, no, Mateo 24, y ustedes escucharán de guerras y rumores de guerras, pero tranquilos, todavía es tiempo del fin, pero tendrá que ser predicado este evangelio del reino en todas las naciones. Y es muy padre predicar eso, pero cuando lo estamos viviendo, cuando realmente entiendes que el papel de la iglesia es el papel más importante que se está jugando en los últimos tiempos, entonces es el libro de Dios. Cuando toma sentido, cuando maduras y comprendes que el dolor es necesario, a veces es amargo en las entrañas, es dulce al hablarlo, es dulce al predicarlo, pero cuando lo comprendes, cuando has llegado a la madurez de entender que es necesario lo que estamos viviendo para que lleguemos a la madurez, iglesia, a veces es amargo. Pero quiero que comprendamos algo, iglesia. Hay una sola cosa que nos va a mantener en pie. No hay nada más. Escucha, no hay. El ser humano no tiene ninguna otra capacidad de poder ver lo que no se ve, porque hasta suena ilógico. Imagina que yo te obligo a ver algo que en realidad no se puede ver. Es ilógico. En filosofía es ilógico, pero así es la fe. La fe, iglesia, es la única capacidad que nosotros los hijos de Dios tenemos de ver aquello que tal vez naturalmente y humanamente no se puede ver. Tal vez ahorita estamos viendo gente desesperada, gente triste, situaciones difíciles, gente cometiendo pecados, pero yo no me concentro en eso porque yo soy un precursor. Porque yo veo lo que Dios ve, porque yo tengo la visión y yo entiendo, iglesia, entendamos juntos lo que está sucediendo, por más difícil que sea, es porque Dios quiere que vuelvas a Él. En el libro de Oseas hay un versículo que dice, te llevaré al desierto y haré que te vuelvas a enamorar de mí. Tal vez este desierto tiene que funcionar para que tú vuelvas a enamorarte del Señor. Tal vez dejaste de amarlo como la primera vez. Tal vez dejaste de servirlo. Tal vez pusiste la confianza en hombres y los hombres te traicionaron y dejaste de venir a la iglesia. O tal vez dejaste de amar a Dios, dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia. No lo sé, tú lo sabes, tú y Dios lo saben. Pero esto tiene que servirte para ver primero cuán vulnerables somos y cuán frágiles somos ante la naturaleza de Dios. Y segundo, tiene que hacerte reflexionar. No se trata del dinero, no se trata de ser famoso, no se trata de tener tu nombre en periódicos y en muchos lugares para que sepan que tú. No, se trata de Jesús. No se trata de vivir sin problemas. Es necesario, iglesia, es necesario. Recuerda esto con atención, iglesia. No se trata de cómo, Dios no se va a preocupar de cómo moriste, Él se va a preocupar de cómo viviste. ¿Qué estás haciendo durante esta cuarentena? ¿Qué estás haciendo por tu familia, por tus hijos? ¿Restauraste tu relación con tu familia? ¿Restauraste tu relación con aquellas personas que tal vez tenías algunos conflictos, algunos problemas? ¿Has leído la Biblia? Porque si no lo hemos hecho, iglesia, entonces venimos a la iglesia a socializar y no a buscar a Dios. Porque la iglesia está en ti. Y si tú no has vivido lo que la iglesia está viviendo en tu casa, entonces realmente estamos equivocados. Iglesia, quiero que comprendamos esto. La vida de un cristiano no se basa en su muerte, se basa en su vida. Tú y yo vivimos por un solo día, iglesia. Todos los días en tu vida tal vez puedan ser tristes. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo lo afirmó y dijo, oigan, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo vencí al mundo. La muerte no tiene poder sobre ti, iglesia. No te preocupes por cómo vas a morir. Ese día va a llegar algún día. Preocúpate por cómo viviste, por lo que hiciste. Recuerda, iglesia, el cristiano no es una persona que haya resuelto el problema del sufrimiento, pero sí somos personas que hemos confiado y hemos llegado a amar al hombre que sí sufrió por nosotros. Entonces, iglesia, quiero que lo comprendamos, quiero que lo entendamos. Y si estás ahí, iglesia, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento, iglesia,
Y quiero que oremos por esto. Cierra tus ojos, iglesia, ahí donde estás. Quiero que oremos juntos. Somos un cuerpo. Tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo espíritu. Pero iglesia, no solamente tenemos ahorita una situación difícil, no solamente ahorita tenemos un problema, no solamente ahorita tenemos esta situación complicada, aunque todo esto también lo tenemos en común, también tenemos en común algo. Tenemos un mismo destino, iglesia. Tenemos un mismo propósito, iglesia. Tienes que aceptar que naciste para esto. Y si tú, joven, me estás escuchando, naciste para proclamar el nombre de Cristo en estos tiempos. Entonces, iglesia, si puedes, levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a orar. Mira, tal vez ha sido difícil, tal vez ha sido complicado, tal vez alguien de tu familia está pasando un momento complicado en estos momentos. Pero quiero que levantes tus manos, así como Moisés levantaba las manos para que la guerra fuera ganada. Iglesia, levanta tus manos un momento ahí donde estás y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios dos cosas. Una, que Él nos ayude a comprender, que Él nos ayude a entender que esta situación y que todo lo que está pasando es porque Él así lo quiere. Y número dos, quiero que oremos por esto último. Comprender el juicio de Dios y lo que Dios hace a veces es amargo, pero nos hace comprender que tenemos que volver al Padre. Y si has dejado de amar a Dios, y si has dejado de leer la Biblia, de orar, de confiar en Dios, ese es tu momento. Levanta tus manos y pídele a Dios que te dé una vez más el gozo de su salvación, que te dé una vez más ese primer amor. Vamos a orar. Levanta tus manos ahí donde estás. De las cenizas
iglesia, quiero leerte por último una porción de la Biblia. Es Romanos capítulo 4. Está hablando de Abraham y dice 4:18, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y escucha, esta es la promesa de Dios. Esta es, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, así como Abraham, si Dios te ha prometido algo, mira las estrellas. No importan los problemas, no importan las situaciones, no importan los conflictos, mira las estrellas. La promesa de Dios sigue vigente para ti. Nada te podrá separar del amor que Dios te tiene, ni del que tú le tienes a Él. Nada, iglesia. Cierra tus ojos y vamos a cantar una última vez esto. Escucha, iglesia, quiero que te quedes con esta última frase. La dijo un hombre que yo sinceramente admiro mucho. Él se llama Charles Spurgeon. Y él dijo esto: Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Si no puedes ver su mano, entonces confía en su corazón. Confía en el Señor, iglesia. Tal vez no puedas ver todavía que Dios está obrando. Confía en su corazón, iglesia. Confía en el Señor y Él hará.